alcaldía de Medellín cuenta hoy con un servicio de orientación. Jueves 15 de agosto y hoy, como todos los martes y jueves, tenemos nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. Esta tarde vamos a hablar de asistencia y atención a la población desplazada. Y como siempre, vale la pena comenzar recordándoles nuestra línea telefónica, es 441-2100, Medellín, y la línea gratuita nacional es 018-041-4099. Durante estos minutos ustedes pueden llamar, hacer sus consultas, sus preguntas, y precisamente voy a presentarles a nuestros invitados de esta tarde. Está con nosotros Felipe Maldonado, de la Fundación Forjando Futuros, y Luz Edilma Barrientos, profesional en asistencia y atención de la Unidad para las Víctimas. Comenzamos entonces, gracias a los dos por haber aceptado venir a esta sección de víctimas y restitución de tierras en Noticias Telemedellín. Vamos a esperar a que haya llamadas, pero comencemos entonces hablando, Luz Edilma, de esa diferencia entre atención y asistencia. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos en lo relacionado con la restitución de los derechos de las víctimas? Muchas gracias, María Adelaida. La diferencia entre asistencia y atención es la siguiente. Atención se define como los programas o las orientaciones que le podemos dar a la población y la información que les damos con respecto a sus derechos y cómo acceder a los diferentes programas. La asistencia son los programas que tiene que crear el Estado para dar una respuesta integral a la población con el fin de que ellos puedan acceder al goce efectivo de derechos. Bueno, hay tres momentos, abogado, en esa etapa de la atención. ¿Cuáles son esos tres momentos a los cuales tienen derecho la población en situación de desplazamiento? La atención inmediata, inicialmente, es decir, cuando se sufre el daño, se sufre la salida por el desplazamiento forzado, tienen derecho las víctimas a que los entes territoriales, particularmente los municipios, asuman esas necesidades inmediatas, frente a la alimentación, frente a vestido, frente a utensilios de cocina, frente a frazadas, esa atención inmediata, esa necesidad inmediata. El segundo momento ya es cuando se inscribe la víctima, una vez se valora su caso, lo estudia la unidad de víctimas y lo inscribe en el registro de víctimas. Tiene derecho a la atención humanitaria de emergencia. Atención humanitaria de emergencia que está en ese mismo sentido hasta que se logre superar su condición de vulnerabilidad. Sí. Y posteriormente una etapa de atención humanitaria de transición, que la asume ya otras entidades, mucho más grueso el tema, ya se ha superado un poco ese estado de vulnerabilidad manifiesta y entran otras entidades como el ICBF y el Ministerio de Salud, en fin, asumir responsabilidades frente a esa necesidad. Bien, más adelante nos devolvemos y explicamos cada una de esas etapas, correcto, las vigencias y los plazos. Vamos a atender, mientras tanto, a Teresa, que nos ha llamado a la línea 441-2100. Teresa, buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Sí, muy buenas tardes. Mira, lo que pasa es que yo denuncié cuando eso existía Acción Social, la muerte de mi hijo. Yo hice la declaración en el 2009, a él me lo mataron en el 2002. Resulta de que me enviaron una correspondencia donde decía que no me lo aceptaban, pero me explicaban que porque no coincidían las fechas, pues no sé qué pasó, y las fechas que me mandaban en el comunicado no coincidían con la verdadera fecha de muerte de mi hijo. Yo volví y envié los documentos, toda la documentación en un derecho de reposición y apelación que coloqué el 30 de abril de este año, y esta es la hora que no me han dado respuesta. Yo no sé ese proceso en qué va, yo ahí qué puedo hacer. Beatriz, le pedimos que continúe en la línea, pues tendremos seguramente alguna pregunta que hacerle, doctora Luz Edilma. No es un caso específicamente de desplazamiento forzado, sino de otro hecho victimizante. ¿Cuál podría ser la respuesta a nuestra televidente? En este momento puede ser que ya se le haya dado respuesta a su solicitud por escrito o esté en proceso. Lo que podemos verificar en este momento en qué estado está su solicitud y miramos si es posible. Luz Edilma, me dicen por el apuntador, por el interno, que ya está incluida en el registro. ¿A dónde debe entonces presentarse? ¿A dónde debe acudir para preguntar cómo continuar con el proceso? Ya nos confirman, porque tenemos una base de datos en este momento, las personas que están detrás de cámaras, digámoslo así, tienen en este momento todo sistematizado y nos confirman que Beatriz está ya incluida en el registro. Bueno, el caso de Beatriz ya es un hecho victimizante diferente al desplazamiento, de acuerdo a lo que ella comenta. En este momento ella debe estar pendiente que en determinado tiempo, después de que ya hayamos avanzado lo suficiente en las respuestas por solicitudes de decreto 1290,
vamos a empezar a darle respuesta a todas estas solicitudes que han sido incluidas por otros hechos victimizantes diferentes al desplazamiento. Beatriz, continúa en la línea. No está con nosotros ya. Creo que ahí, adelante, abogado. No, decirle a Beatriz que digamos que ya se surtió la etapa más importante, ¿cierto? Que se valoró su caso y que ya está incluida en el registro de víctimas. Que, bueno, vendrán las etapas de reparación, las medidas de reparación integral que proceden, que subsiguen a esa etapa de inscripción, pero la etapa fundamental de inscripción ya se surtió. Volvamos al tema entonces de la atención inmediata a esa población desplazada. No hay que estar incluido en el registro. ¿Y cuánto tiempo puede prestarse esa atención inmediata? Bueno. Tengo entendido que son los primeros 3 meses. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Bueno. Aclarémosle a los televidentes, Lucedí. Bueno, la atención inmediata para población en situación de desplazamiento se tiene en cuenta o debe darle una respuesta a los entes territoriales, o sea, las alcaldías o los municipios. Está bajo la responsabilidad de ellos. Esto se da cuando la persona presenta su declaración ante una de las instituciones del Ministerio Público, llámese Procuraduría, Defensoría o Personería, y estos a su vez identifican que el hecho victimizante que causó el desplazamiento sucedió en los últimos 3 meses. Esta es la puerta de entrada para que estos hogares puedan ingresar a la atención inmediata. Digamos, ese es el primer paso. Sí. Ministerio Público. Alcaldía. Luego, el Ministerio Público tiene la tarea de remitir inmediatamente la declaración a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. La unidad tiene 60 días hábiles para valorar el caso y tomar la decisión si la persona queda incluida o no queda incluida en el Registro Único de Víctimas. En el momento en que el hogar queda incluido, la unidad procede a darle una respuesta con una atención humanitaria de emergencia, la cual cumple la característica de que la población haya vivido el hecho victimizante durante el último año. Si la población lleva más de un año de haber sucedido el hecho victimizante, pasamos a una tercera etapa, que es la atención humanitaria de transición, mediante la cual se cumple o se les entrega a la población en situación de desplazamiento hasta los 10 años, de acuerdo a la nueva Ley de Víctimas 1448 y su decreto 4800 en su artículo 112. El cual dice que la población en situación de desplazamiento que ya haya vivido el hecho victimizante o lleve más de 10 años o 10 años, no se le entregará ya más alojamiento ni alimentos ni kit de aseo, excepto en aquellos casos donde presente una vulnerabilidad manifiesta o una vulnerabilidad extrema. Más adelante hacemos énfasis en qué derechos y qué, digamos, tipo de atención en salud, en educación, pueden tener en estos 3 momentos las personas que nos están viendo y que han sido víctimas de desplazamiento. Vamos a recibir a Luz Marina, que está con nosotros también en esta sección de víctimas de Noticias Telemedellín. Luz Marina, buenas tardes, cuéntenos cuál es su caso, cuál es su pregunta, adelante. Señorita, la pregunta mía es porque yo hago el derecho de petición y entonces hace por ahí un mes me llegó un telegrama, un correo donde decía que ya las personas de 10 años en adelante desplazadas ya no tenían derecho a hacer derechos de petición, que ya no tenían más ayuda humanitaria. Muy clara. Muy ya han pasado clara. 10 años, ¿qué le podemos decir a Luz Marina? Luz Marina, como lo acabo de decir anteriormente, la Ley de Víctimas 1448 del 2011 y su decreto 4800 en su artículo 112 dice que la población que haya vivido en situación de desplazamiento, que haya vivido su hecho victimizante en los últimos, que lleve más de 10 años o 10 años, no recibirá más atención humanitaria de alimentos ni alojamiento, excepto en aquellos casos que presenten una vulnerabilidad manifiesta. Sin ¿Qué embargo, significa eso de una vulnerabilidad manifiesta? Perfecto, es Ahí aquella vas. población que puede considerarse hectárea, o sea, que es una población especial. Son adultos mayores que no tengan dentro del núcleo familiar ningún integrante que los pueda sostener, que sean solitos. Pueden ser discapacitados igualmente, que no tengan ningún integrante del núcleo familiar que no les pueda ayudar, o niños o niñas menores de edad que no figuren con adultos mayores que puedan responder por ellos. También, por ejemplo, personas o jefes de hogar que tengan una enfermedad crónica y que en su núcleo familiar no hayan personas mayores de 18 años que les puedan apoyar económicamente, o también aquellas personas que tengan una incapacidad mayor de 30 días y que no haya dentro del núcleo familiar
otro integrante mayor de 18 años que los pueda apoyar ¿Y económicamente. ante quiénes tienen que demostrar, ante qué estamento se tiene que demostrar todos estos ítems que usted acaba de mencionar? Bueno, la persona se puede acercar a los diferentes centros de atención a víctimas en Medellín, está en Belencito, en Palermo, en Cauces. Fuera de Medellín, en los diferentes municipios, se puede acercar a las alcaldías, a los enlaces municipales, quienes son los responsables de hacer todos los trámites pertinentes. O pueden también llamar a nuestra línea 018.000 91 11 19, mediante la cual nosotros le recepcionamos la solicitud, y también pueden hacer consultas a través de nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co, o mediante la cual también les podemos dar respuesta y orientar al respecto. Ahí estaban viendo ustedes en pantalla las direcciones, los teléfonos, toda la información necesaria para acercarse a preguntar y a informarse sobre esa primera asistencia, primera atención a la que tienen derecho como población desplazada. Abogado. No, decirle a Luz Marina que no pierde el derecho a presentar o a radicar derechos de petición, ¿cierto? Ese es un derecho constitucional de todo ciudadano, y por supuesto que ella, aún si considera que tiene derecho, que aún continúa en estado de vulnerabilidad extrema, lo puede hacer y utilizar ese mecanismo jurídico, el derecho de petición o las demás herramientas que le da la ley. Bien, hablemos entonces de los programas, las medidas de atención, esos programas que deben ser responsabilidad del Estado para atender a esta población. ¿En qué consisten? Hablemos de salud, hablemos de educación, hablemos de acompañamiento psicológico. Bueno, dentro de la ley... Son siete dimensiones de esa atención humanitaria. Bueno, dentro de la ley 1448 nos habla dentro de las medidas de asistencia como los mínimos de protección que debe tener una población que haya vivido un hecho victimizante y que esté incluida en el registro único de víctimas. Es salud, tenemos que la parte de salud, y salud incluye también la parte de atención psicosocial. En los municipios pues se acerca a las diferentes secretarías de salud, centros de salud, y a través del régimen subsidiado se atienden. Tenemos educación, que desde la primera parte de la ley hablamos de la educación básica, va hasta que terminamos su bachillerato. La parte de identificación. Muy importante para las personas que en este momento no tienen su cédula de ciudadanía, no tienen cómo identificarse ante el Estado. Y también la población que no tiene su familia identificada con el registro civil, y también para aquellas personas que sus hijos cumplen los 18 años y requieren la libreta militar. Eso hace parte del tema de identificación. También tenemos lo de restablecimiento económico, que tiene que ver con todo el tema de la empleabilidad, o proyectos productivos, o seguridad alimentaria, etcétera, que esto es para ir avanzando en el tema ya del enfoque del gozo efectivo de derechos. Y tenemos la reunificación familiar, que es cuando un hogar sale y su hijo salió para un lado y la mamá salió para otro, o su familia salió pues a diferentes sitios. A través del ICBF se hace un trámite y se hace la reunificación familiar. Vamos a recibir a Beatriz antes de que se nos acabe el tiempo. Beatriz, adelante, buenas tardes. ¿Cuál es su caso? ¿Cuál es su pregunta? Sí, buenas tardes, vea. Lo que pasa es que yo tengo varias preguntitas. Una de ellas es, yo soy desplazada 2 veces con doblemente homicidio en cada uno de los desplazamientos. Resulta de que en uno de los homicidios y desplazamientos declaró mi hermano, y por un error de un funcionario nos metieron a todos en un mismo núcleo familiar cuando somos 3 núcleos familiares independientes. Hemos tratado de solicitar la separación de núcleo familiar, nos dicen que no se puede, que esto y que lo otro. Pero adicional a eso, en este momento, mi hermano, el que declaró, no está en condiciones como para ser jefe de familia, incluso pues tiene abandonado su núcleo familiar. Entonces ahí uno cómo hace, cómo funciona o qué. Y otra pregunta es, nosotros dejamos la propiedad abandonada y pues en estos momentos no sabemos cómo hacerlo de reposición de tierra o del inmueble. También quisiera que me orientaran sobre esa situación. Y otra situación es que yo afilié a mi niña, la hice inscribir a Familias en Acción, y no me aparece por ningún lado los documentos de ella, me dice que no, que se perdieron. Yo incluso tengo pues como el desprendible que le dan a uno que certifica que se inscribió. Entonces, ¿yo qué hago para que me la inscriban nuevamente? Gracias, Beatriz. Me confirman que el caso de Beatriz aparece ya en el registro como un solo núcleo familiar. Sin embargo, es complejo porque habla de doble desplazamiento por homicidio. Además, las otras 2 preguntas que tenía, ¿qué le podemos decir a Beatriz para orientarla?
digamos, pudo haberse dado algún error, ¿cierto? Y el error el Estado debe, la administración debe enmendarlo en cuanto se le pruebe que efectivamente no era un núcleo familiar el que fue desplazado, sino los tres. Aportarle a la unidad de víctimas las pruebas que certifiquen que efectivamente no era un solo núcleo, sino tres, y tendrá que necesariamente estudiarse la situación por parte de la unidad. El mecanismo es a través, pues, de un derecho de petición aportando las pruebas correspondientes. O a través de los centros de atención a víctimas también se puede acercar y allí le revisan el caso en particular y se le puede dar una orientación más acertada. Y con respecto a la identificación de la hija. Con respecto al otro hecho victimizante, pienso que también es bien que se acerque, porque cada caso hay que tomarlo individualmente y hacerle seguimiento para poder, si ella considera y que le queda fácil acercarse a uno de nuestros centros de atención de víctimas, pues podríamos coordinar para que se acerque y le damos una cita y la atendemos. Frente al tema de la propiedad, Beatriz, quería hacer una pregunta a Beatriz. ¿Beatriz todavía está con nosotros? Sí. Adelante. Si Beatriz o algún miembro del núcleo familiar ya se acercó a la unidad de tierras. Sí, vea, mi mamá hizo la declaración de que pues nos tocó dejar la tierra abandonada, ¿me entiende? Es una casa, nos toca dejar la casa abandonada, pero igual eso está ahí como en stand-by, no nos han dado respuesta de nada, ya uno luego qué hace, pues porque es que la información que tenemos es poca. Beatriz, y no sabemos como qué paso seguir. ¿En qué municipio queda su propiedad, la que quedó abandonada, perdón? Está aquí mismo en la ciudad, se llama Santo Domingo Sabio. Ah, bueno, muy bien, mire, la ruta es la que usted ya emprendió, es la administración, es decir, la entidad competente es la unidad de tierras. La unidad de tierras queda ubicada en el centro comercial Punto Oriental, frente al Éxito de San Antonio, sobre la Oriental, 7º piso. Entonces allá ellos están ya, digamos que, estudiando la posibilidad de avanzar los casos de restitución urbana. Es importante que usted converse con algún asesor de esta entidad para ver en qué estado va el trámite y para saber en qué va su solicitud de restitución. Beatriz, también con respecto a la afiliación de sus hijos a Más Familias en Acción, le recomiendo que se acerque al centro de atención de víctimas más cercano a su residencia. Allí hay un funcionario del Departamento de la Prosperidad Social quien lo orientará y le hará seguimiento a su caso también. Pues bien, muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta sección de Noticias Telemedellín. El próximo tema, el tema que tendremos para el próximo martes es qué pasa con las cuentas de servicio público, con los impuestos, como el impuesto predial, con los créditos que se tienen en materia de vivienda, en el caso de restitución de tierra. Recuerden, aquí estaremos, línea 441-2100. Hasta aquí llegamos entonces por hoy. Esta noche no tendremos emisión de noticias, pues hemos cedido nuestro espacio a la celebración de los 10 años del Club de la Prensa. Así que nos encontraremos mañana a las 12 del día en nuestro avance informativo de Noticias Telemedellín. Quédense con la programación de nuestro canal. ¡Feliz tarde!